Nota preliminar. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Héctor Rosales, eBooks Blogger, no se hacen responsables del ejercicio de la libertad de expresión individual. Aviso legal. Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículos 2332 al 2345 del Código Civil Federal. Artículos 2, 41, 48, 50, 64 de la Ley de Protección de Periodistas. Este programa es clasificación B15. Apto para mayores de 15 años. Programa informativo de opinión entretenimiento puede contener descripciones de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años, conforme a los lineamientos de clasificación de radiodifusión publicados en el Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto 2018. Me escuchas en este 16 de julio del año 2025. Es buen momento para darle me gusta, compartir y comentar este programa. Comenzamos con noticias importantes de este día y es con portadas con lo que vamos a comenzar. En México. Bueno, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anuncia que ya demandó al abogado de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, por decir la verdad sobre que pues el gobierno de México se ha dedicado con vehemencia a defender al líder criminal del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Esa declaración no le gustó a la presidenta de México, como tampoco le gustó que Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio, le recordara que el gobierno de Andrés Manuel rompió un pacto en colaboración contra el narcotráfico que tenía con los Estados Unidos al momento de liberar al secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda, acusado de estar vinculado al cártel Beltrán Leiva. Se violó completamente ese acuerdo y a partir de ese momento señaló el abogado de Ovidio que el gobierno de los Estados Unidos pierde toda la confianza que alguna vez tuvo en poder colaborar contra los cárteles de la droga con el gobierno de México. No les avisan de ninguna operación, no les avisan absolutamente de nada porque se considera, tal y como lo denunció al inicio de su gobierno Donald Trump, que México tiene una alianza inaceptable con los cárteles de la droga mexicanos. Ahora se tiene que sumar pues al hecho de que Donald Trump ha denunciado que hay nulos resultados en cuanto al combate del tráfico de drogas a los Estados Unidos en una reciente carta. A mi juicio es un completo error de cálculo para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, atacar al abogado de Ovidio Guzmán López por dar una declaración de este tipo. Además, no sé con relación a qué se le podría denunciar en los Estados Unidos por declarar esto. Es un delito de opinión, es un delito de pensamiento, es un crimen de pensamiento. No se entiende qué es lo que le estaría reclamando, ¿no? Creo que durante muchos años en México se intentó ocultar que pues existen verdaderos ejércitos criminales que recorren las calles de nuestro país con un autoritarismo impresionante. Hasta antes del gobierno del presidente Donald Trump, pues creo que la mayoría de las personas se limitaban a ignorar el problema. No había ninguna atención ni una política seria para combatir pues a estos grupos que están fuertemente armados y pues tienen una, como lo dice Donald Trump, tienen una descarada alianza con el gobierno de México. Son grupos que matan por muy poco, son grupos extorsionadores. Sabemos que recientemente se impone, el día de ayer les comentaba, un arancel del 17% contra el jitomate, cuya producción, lo mismo que la papaya, el aguacate y otros cultivos, el mango, está en Tierra Caliente, en Nueva Italia, en Mujica,
controlado plenamente por grupos criminales de la droga. El problema obviamente que ha ido creciendo porque el gobierno de los Estados Unidos se ha dado cuenta de cómo pues los funcionarios de Morena mantienen una abierta colaboración, una simbiosis, una amistad con estos grupos criminales que representan grandes costos de vida para el pueblo de México, pero también para los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces no es una cosa menor lo que está señalando el gobierno de los Estados Unidos al imponer tantos aranceles a distintos productos de México por esta alianza que es del todo inaceptable. Vamos entonces con otra nota, con otro tema, porque hoy hay todos los días hay muchos temas, pero hoy realmente tenemos cosas importantes. Renuncia el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, como exigieron los padres de los 43 delincuentes de Ayotzinapa. Bueno, pues este tema, si lo quisieran utilizar como cortina de humo o distracción, pues no prende, sencillamente. No descarten que Claudia Sheinbaum intente utilizar a la CENTE, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o crear algún incendio, alguna cosa para tratar de desviar la atención de que esto ya se estancó, ¿no? El combate contra el narco tiene un límite, las simulaciones que ha protagonizado con Omar García Harfuch tiene un límite. Pemex espera recibir $8,000 millones por contratos mixtos. Sería una de sus esperanzas. El día de hoy el periódico El Economista dice que Pemex está pues en plena decadencia. Se dispara la importación de gas natural para México, crece en un 2.7%. Se importa desde los Estados Unidos de Norteamérica en los últimos 4 meses de este año 2025, en tanto que la producción de gas mexicano de Pemex se desploma en un 6.3%. Bueno, y en otros temas con relación a estas portadas, también se comenta que el grupo Orlegui quiere vender el equipo de fútbol Atlas, que se lo compró a Grupo Salinas en el año 2019. Vamos ahora con el santoral católico de este día. Hoy se celebra a Nuestra Señora del Carmen. La Virgen Santísima del Carmen prometió el santo auxilio especial en la hora de la muerte a todos los miembros de la orden carmelitana y también a cuantos participaran en el patrocinio llevando el santo escapulario de la Virgen del Carmen. También el día de hoy se celebra a San Antenógenes, en Sebeste de Armenia. San Antenógenes fue corepiscopo y mártir. Ahorita vamos a ver qué es eso. Que dejó a sus discípulos un himno en el que hablaba de la divinidad del Espíritu Santo y que fue arrojado al fuego por ser cristiano en torno al año 305 después de Cristo. Este himno del Espíritu Santo dice: «Oh luz alegre de la santa gloria del Padre inmortal, celestial, santo, bendito Jesucristo, ahora que hemos llegado a la puesta del sol y contemplamos la luz del atardecer, alabamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es necesario adorarte en todo momento con voces de alabanza. Oh Hijo de Dios, dador de vida, por eso todo el mundo te glorifica». Luz alegre es el himno que compuso San Antenógenes y es sobre todo conocido en las iglesias ortodoxas de Rusia o de Oriente. Vamos con nuestra siguiente nota.
También el día de hoy se recuerda a otros santos que al menos vamos a mencionar. A ver si lo podemos acá enfocar en el... Se trata de la beata Aimée de Jesús de Gordon y compañeras del siglo XVIII. En Orange, Francia, las beatas María Rosa de Gordon y otras 6 religiosas vírgenes y mártires que durante la Revolución Illuminati, la Revolución Francesa, fueron decapitadas por haberse negado a renunciar a la vida religiosa, recibiendo con alegría la palma del martirio. Sus nombres son Beata María de Jesús, Margarita Teresa Charansol, María Ana de San Joaquín Beguín Royal, María Ana de San Miguel d'Aux, María Rosa de San Andrés Leye, Dorotea del Corazón de María y Magdalena del Santísimo Sacramento de Justamont. Fueron pues mártires de esa terrible revolución Illuminati que se conoció como la Revolución Francesa, cuando poco o nada tenía de francesa dicho movimiento subversivo, que fue un golpe de Estado, el primer golpe de Estado que da la masonería Illuminati contra una monarquía cristiana, pero en realidad es el fin como tal, lo que se pretendía del Estado-nación francés. También se celebra este día a San Antíoco de Anastasiópolis. En Anastasiópolis de Galacia, San Antíoco, mártir, hermano de San Platón. Al beato Bartolomé de los Mártires de Fernández, en el monasterio Santa Cruz de Viana do Castelo, en Portugal. Es el obispo de Braga, que eximio por la integridad de su vida, se distinguió por la caridad en el cuidado pastoral de su grey, dejando muchos escritos de sólida doctrina. También se celebra a San Elerio de Jersey, en el mar Británico. San Elerio, ermitaño, martirizado por unos piratas ingleses, según se cuenta en la tradición, en torno al siglo VI. Piratas ingleses, pues al servicio de la corona británica. Eran como pues los narcotraficantes del mar de aquel entonces, ¿no? Del imperialismo británico anticristiano. También a la beata Irmengardis de Frauenwörth, en el monasterio de Frauenwörth, junto al lago Chiemsee de Baviera, sur de Alemania. Ella fue abadesa que desde su más tierna infancia, despreciando el esplendor de la corte real, se entregó al servicio a Dios, consiguiendo que otras muchas vírgenes siguieran al Cordero. También a Santa María Magdalena Postel de Saint-Sauveur-le-Vicomte, pueblo de Normandía, Francia, virgen, la cual durante la misma Revolución Illuminati y la Revolución Francesa, al haber sido expulsados todos los sacerdotes, prestó toda clase de servicios a los enfermos y en general a todos los fieles. Vuelta a la paz, fundó en la más completa pobreza la Congregación de las Hijas de la Misericordia para la formación de las jóvenes pobres, en tanto que se sufría aún la persecución. Santa Teresa San Cenci y 2 hijos también se celebra. En San Jiangji, pueblo de Nianjin, también en la provincia china de Hebei, Santa Teresa San Gezi fue mártir, que durante la misma persecución, habiendo sido llevada a una pagoda pagana, se negó a adorar los ídolos de la antigua Asia, por lo que ella y sus hijos fueron alanceados, es decir, atravesados con una lanza. También se recuerda al beato Nicolás Sabouret del siglo XVIII. Frente a Roquefort, en la costa de Francia, los beatos de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, también Claudio Beguinot
Cartujo, presbíteros y mártires, durante la Revolución Francesa, la Revolución Illuminati, por odio al sacerdocio, fueron encerrados en una nave convertida en cárcel en la que enfermaron y murieron. Estos son crímenes de la masonería, que siempre hay que recordar y reprochar, porque la masonería nunca ha pedido perdón por todos estos crímenes. Beato Simón da Costa, y no creo que lo haga, Pasión del Beato Simón da Costa, hermano coadjuntor de la Compañía de Jesús, jesuita, que fue martirizado por el odio a la Iglesia en la nave de San Jacobo un día después de que los otros religiosos lo fueran. Recuérdense que ayer hablábamos precisamente de ese barco que fue asaltado por piratas. San Cisenando de Córdoba, en el siglo XVII, en la ciudad de Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, San Cisenando, diácono y mártir, decapitado por los sarracenos por su fe en Cristo. Sarracenos, estaremos hablando de una variante de islámicos, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a buscar un concepto que es corepiscopo. Corepiscopo. ¿Qué es un corepiscopo? Dice que San Antógenes fue eso. Se los digo al regresar de la pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Vamos a seguirnos más con el tema de las portadas para pasar realmente a lo importante. Bueno, pues el periódico Reforma nos presenta las nuevas locuras del partido Morena. Tras destruir el sistema de distribución de medicamentos, eso fue lo que hizo Andrés Manuel, su legado, ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum anuncia que va a repartir medicinas con 134 camiones de carga dudosamente contratados por renta, con un costo de 120 millones de pesos. Eso es lo que va a hacer Claudia Sheinbaum supuestamente para distribuir pues los medicamentos. No vemos entonces por qué se distribuyó un sistema que funcionaba bien y ahora dice que van a restablecer la distribución de medicamentos, que esto se viene diciendo desde ya prácticamente 7 años. Desde 2018, desde 2019, en que se estableció el gobierno de López Obrador, destruyen este sistema de distribución de medicamentos que existía de los gobiernos anteriores. Hay un desabasto de medicamentos y continuadamente se viene diciendo por lo menos en 10 ocasiones puntuales que se va a restablecer.
que ya se va a tener el abasto necesario de medicamentos. Luego, en otras ocasiones, novedoso, porque antes no lo decían, en este año, pues Claudia Sheinbaum acusa al expresidente Felipe Calderón de tener que ver supuestamente con que no hay el abasto de medicinas. O sea, una cosa muy extraña porque pues con anterioridad no lo había comentado, ni siquiera López Obrador había dicho una cosa así. Bueno, ya se me estaba olvidando también el asunto de Corepiscopo, que era el título de uno de los santos del santoral, que es San Antenógenes. Bueno, el título de Corepiscopo o corobispo se refiere al prelado encargado de inspeccionar o regir los territorios o cantones constituidos en el distrito de cada ciudad como delegado del obispo. O sea, era un título religioso por debajo de la calidad de obispo, que tiene que ver también con la conducción del pueblo cristiano. Bueno, nos pasamos a otra nota. El periódico Reforma dice: denuncian que hay moches en los pagos de Pemex. Ha contratado a empresas de México y del extranjero y ahora los estaría extorsionando de hasta un 30% del pago. La extorsión es a cambio de ser los primeros en recibir el pago por los servicios que han prestado. Esto lo denuncia la Coparmex a nivel federal. Denuncia que ocurre principalmente en Ciudad del Carmen, en Tapachula, en Pachuca Hidalgo, en Irapuato, en Oaxaca, en Reynosa y en Tampico. Que alguien en Pemex, no se señala quién, se entiende que es la máxima autoridad de Pemex, estaría realizando un esquema de extorsión. Sí te vamos a pagar a ti primero, pero nos tienes que dar el 30%, nos tienes que devolver o pagar el 30% de lo que te debemos para que recibas algo. Y más te conviene porque, pues, de lo perdido, lo que aparezca. Y si no, pues, tendrás que esperarte hasta el final para que te paguemos. Hay una jerarquía entonces ilegal para pagar a los acreedores de Pemex. ¿Qué más tiene el periódico Reforma? Bueno, pues en Estados Unidos exigen a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que pague las deudas de Pemex, que son por más de $1,854 millones. Más de 250 empresas estadounidenses le están reclamando ese pago al gobierno de México. O sea que Pemex no fue de ninguna forma se puede decir que haya sido rescatado por la administración de López Obrador. El periódico El Universal dice, bueno, pues hay un extraño cambio de postura de Guadalupe Tadei, aparentemente, que siempre ha sido colaboradora del partido Narcomorena, ¿no? Pues ahora Guadalupe Tadei, presidenta consejera del INE, ligada a Morena, dice que es ilógico entregar el padrón electoral del INE para la CURP de vigilancia digital y espionaje que ha impuesto Morena. Se opone a que sean electos también por voto los consejeros electorales, es decir, su propio cargo. Dijo que la elección sería algo escabroso para elegir a los consejeros del INE. ¿Qué será que ahora los de Morena quieren quitarla a ella también del poder y eso ya no le ha gustado? Porque ella defendió a capa y espada la narcoelección judicial, a pesar de que sabía que no había los recursos necesarios, de que los candidatos iban a ser demasiados y que nadie iba a conocer por quién iba a votar. Pues ella participó e incluso interpuso denuncias contra cualquier forma de impugnación que se haya promovido por integrantes del Poder Judicial. Y ahora dice que pues no quiere seguir colaborando en esto. El periódico El Universal: se pierden 87,000 empleos por falta de certidumbre en México. Diario de Yucatán: bancos de Alfonso Romo Garza pagarían más de 185 millones de pesos como una multa en México a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por operaciones de lavado de dinero de los cárteles de la droga, principalmente del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel Beltrán Leiva. Corrupción: Claudia Sheinbaum niega que se vaya a investigar al narcopolítico Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación de López Obrador
y exgobernador del estado de Tabasco, que debería de investigársele porque su secretario de seguridad en el estado de Tabasco, durante 6 años, ahora se descubre que era un criminal de un grupo muy peligroso, de un cártel que se conoce como La Barredora. Este señor, Requena, huyó del país el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. Se dice que primero huyó a Panamá, que de Panamá huyó a España y de España regresó a América, a Brasil, donde se le ha perdido la pista, pero que está plenamente confirmado. Y ustedes recordarán que cuando hubo la filtración de Guacamayas Leaks, que es información del mismo ejército mexicano, los morenistas ignoraron esto, se burlaron completamente de este grupo de hackeractivistas, que evidentemente puede ser pues gente de Estados Unidos. Tiene que ser forzosamente alguien con la capacidad de intervenir la seguridad de la Sedena, del Ejército Nacional Mexicano. Y ahí lo decía muy claramente: operaciones criminales, robo de combustible, extorsiones del secretario de seguridad de Adán Augusto López. Hoy lo que es noticia es que Claudia Sheinbaum dice que de ninguna forma se va a investigar a ese señor. De ninguna forma se va a investigar a Adán Augusto López, que es además el presidente, si no mal recuerdo, de la Cámara de Diputados, porque desgraciadamente el presidente de la Cámara de Senadores es Gerardo Fernández Noroña. Personas de la peor calidad moral e intelectual, narcotraficantes, son lo que actualmente preside el poder legislativo. El periódico El Sol de México, bueno, pues comunica un informe de un banco Rothschild suizo que dice a México, al gobierno de México, al gobierno de Claudia Sheinbaum, que no se preocupe por los aranceles de Donald Trump del 30% contra todos los productos, porque asegura que el Tratado de Libre Comercio América del Norte cubre el 90% de todos los productos. Esto lo aseguró el banco UBS de México, que forma parte de la banca Warburg Rothschild. Reconocidos linajes Illuminati, es una banca que pues interviene muchas veces en supuestos análisis de mercado y se le estima en gran medida los informes que presenta, tanto como para que el periódico El Sol pues hoy lo tenga en su portada. Pero habríamos de poner en discusión, ¿no?, si eso es verdad, porque estábamos hablando de que la fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi, clasifica a México como uno de los patrocinadores del terrorismo, ¿no?, junto a China y junto a Irán. ¿Se puede con un país con estas características continuar existiendo el Tratado de Libre Comercio América del Norte? Ojalá y que Claudia Sheinbaum no quiera engañar a Donald Trump, no quiera seguir con esta simulación de que se combate a los cárteles de la droga, porque sí puede hacerlo, pero no ha querido, porque entonces sí que podría Trump amagar con algo más fuerte, como decir, este tratado pues no es conveniente, vamos a hacerle cambios en los cuales pues ya no va a tener la protección el 90% de los productos mexicanos. Está pendiente una renegociación que podría ser antes de 2026. En Jalisco, narcoextorsiones a pescadores. Bueno, pues el periódico El Sol asegura que hay testimonios de que los pescadores con sus lanchas también son obligados a transportar ciertas cantidades de sustancias ilícitas. Vamos a otra pausa y continuamos con el programa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo El Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo El Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán.
La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, pues continuamos con información y Estados Unidos asegura que ha detectado que migrantes ilegales son más proclives a colaborar con los cárteles de la droga en distintos esquemas de corrupción, incluso la introducción de sustancias ilícitas a territorio estadounidense. El gobierno de México y el periódico La Jornada dicen que quieren ver las pruebas, pero yo les aseguro que si el gobierno de Estados Unidos les presentan las pruebas, dirán que no quieren verlas por ningún motivo. Bueno, pues vamos a continuar con otras notas. Narco extorsionadores, nos habíamos quedado en esa. Los pescadores en Jalisco, costas de Jalisco, en Manzanillo, Colima. Bueno, pues les cayó la policía y abandonan su mercancía ilegal china. Al menos se ha incrementado en un 300% el abandono de mercancía china en la aduana de Manzanillo, Colima. Son más de 900 contenedores con bolsas de mujer, cosméticos, tenis, zapatos, todos piratas, todos productos piratas que emulan o simulan ser marcas reconocidas. Y lo abandonan porque pues saben que es un delito grave y que está fuerte la investigación, la exigencia de investigación por parte de Estados Unidos. El periódico Excelsior el día de hoy presenta a Adán Augusto López. Sí sabía que su secretario Hernán Bermúdez Requena era narcotraficante, por lo menos lo sabía desde el año 2018, porque se lo informaron puntualmente los consultores de seguridad del gobierno de Tabasco. Pero Adán Augusto López decidió no hacer absolutamente nada con este sujeto que habría protagonizado o habría colaborado incluso en masacres, en desaparición de personas, en extorsión, en secuestro, y eso no le importó nada a Adán Augusto López, político de Morena, secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, y quien se dice fue el que operó el acarreo del voto para imponer a personajes como el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamado Hugo Aguilar Ortiz, que queda enteramente al servicio de Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional Electoral, el INE, alista crear una credencial digital para votar. Puede ser una estrategia para incrementar la facilidad con que Morena podría realizar fraudes electorales a gran escala. Quienes la promocionan dicen que será muy beneficiosa. Probablemente, y sabiendo que las personas no van a liberar tan fácilmente sus datos personales, intentarán extorsionar por la vía de que vas a tener que entregarles todos tus datos biométricos al INE, y el INE se los va a dar a esta biométrica, y por eso estaría solicitándose esto de la creación de una versión digital del INE. Solamente eso creo que podría ser, porque pues de otra forma ya existen los mecanismos para una credencial física. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que pretenden? Pues a lo mejor es eso, ¿no? Hay personas que no realizan
probablemente en su vida diaria, trámites en los cuales se les tenga que pedir datos biométricos, a excepción, por ejemplo, de que dicen que ahora va a ser obligatorio para comprar una línea telefónica o un teléfono celular. Pero fuera de eso, pues no harían esta clase de trámites. Y si es el caso, pues entonces Morena estaría buscando a través de una INE digital. También otra de las cosas que ha dicho Guadalupe Tadei el día de hoy, que destacan varios periódicos, es sobre que la credencial del INE no deja de existir como la identificación oficial. Bueno, dice que al menos de momento eso no sería así ante la CURP digital. No sé, suena todo esto como un intento de Guadalupe Tadei de apaciguar al pueblo de México, que evidentemente está muy irritado y debe de estar muy preocupado porque sus datos personales, sus datos privados, pues están en exposición de un peligro ante un gobierno que tiene múltiples fugas de información y escándalos de corrupción por todas partes, además que ya se comprueba directamente, como es en el caso de Adán Augusto López, una vinculación o una connivencia con grupos criminales. Bueno, nos pasamos a lo del periódico La Prensa. ¿Cómo ha aumentado la pobreza por el partido Morena? Pues esto ha llevado a millones de mexicanos a comprar lo que pueden. Ya no hay capacidad para comprarse algunos lujos en la tienda. Ya nadie compra marcas reconocidas, están optando por marcas genéricas baratas y productos artesanales. Es lo que dice un estudio presentado por la ANPEC. Es una forma en que se intenta, pues hacer rendir un poco más el dinero, ¿no? El sistema Cutzamala, que alimenta a la Ciudad de México, aumenta sus reservas en un 95.9%, pero el gobierno dice que seguirán las restricciones al suministro de agua para la ciudad. Esto para garantizar que se llene el sistema Cutzamala. Bueno, aparecen como una ubicación desconocida en el sistema de cárceles, en el sistema penitenciario online de los Estados Unidos, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, después de declararse culpable de 4 delitos importantes del narcotráfico contra los Estados Unidos, pues aparece como desaparecido en ese sistema. En redes sociales circuló la versión extraoficial de que habría escapado. Sin ninguna fuente oficial citada, pues dicen que se les habría escapado y que ahora vendría a México a aniquilar a la facción rival de los mayos, lo cual es pues una completa falsedad, es más bien un bulo que anduvo circulando en redes sociales y se le dio amplia difusión. ¿Qué más? Bueno, pues en Sinaloa, lamentablemente, como les comentaba el día de ayer, asesinan al comandante de la PEP e hieren a su esposa. Un ataque directo contra funcionarios de seguridad de Sinaloa y no se sabe por parte de qué facción de cártel habría sido. Periódico Milenio publica: migrantes organizan una huelga de 3 días en los campos de California tras la detención de más de 350 migrantes que, recuerdo, fueron detenidos en una granja de marihuana, en una granja de droga. Hubo resistencia y una persona de apellido Alanís falleció, originario de Michoacán. El gobierno de Claudia Sheinbaum ahora dice que pide que se investigue el caso. En la Franja de Gaza, israelíes jóvenes de extrema izquierda queman sus cartas de servicio militar en Tel Aviv. En una manifestación pública dicen que no participarán en las ofensivas. En Estados Unidos detectan autoridades que migrantes ilegales son más proclives a colaborar con los cárteles de la droga mexicanos en la producción de drogas. El gobierno mexicano dice que quiere ver las pruebas. Bueno, recuerden que si quieren escuchar todos los programas de actualidad, pueden seguirme en YouTube, X, en Truth Social y otras redes sociales que aparecen, constantemente en los comerciales para poder seguir. Lo ideal es que se creen una cuenta en esas plataformas para tener acceso a otro tipo de información y sobre todo evitar que este discurso esté controlado por aliados, ¿no?, de aquella agenda que tanta censura ejerció entre los años 2020 y 2023. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños.
2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Bueno, pues con la cuenta en Getter podrán ver esta clase de publicaciones entre muchos otros que constantemente suben actualizaciones importantes. Aquí tenemos parte, por ejemplo, del santoral católico de este día. Algunas veces antes de salir al aire pues está aquí disponible la información. El día de hoy pues es la Virgen del Carmen, 16 de julio del año 2025. Los índices de audiencia de este programa, de esta estación de radio, son un poco sorpresivos, ¿no? Sorprendentes. La audiencia del 16 de julio. Singapur es el país que más escucha, el que más lee las publicaciones de este programa. Interesante, ¿no? En Singapur habrá personas que hablan español, o por qué se estará dando este movimiento. 1.67 mil personas. México es el segundo lugar, debería ser el primero, con 920 radioescuchas. Hong Kong con 659. Estados Unidos con 92, Austria con 42, Alemania con 19. Esto ha cambiado porque Alemania inicialmente era el que más escuchaba, o donde más se buscaban publicaciones de esta casa editorial independiente. India 8, España 6, muy mal por España. Francia, pues ya saben que Francia prácticamente no le interesa nada, está atravesando por un complejo de no enterarse de nada, o no sé si nos vean aquí de México como muy lejanos, pero nunca ha sido muy fuerte la audiencia en Francia. En Irlanda también bajó mucho, son 5 cuando antes eran unos 600. De otras fuentes que obviamente tienen una protección para no pues declarar desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo, son más de 1.12 mil los que escuchan este programa. Pues a todos ellos, en el idioma que sea que nos escuchen, la traducción, porque también algunos programas tienen traducción, gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a continuar. Importante, ¿no? Esta publicación en Getter es un resumen de lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Tenemos esto. Bueno, pues en Sinaloa ejecutan a un miembro de alto rango del cártel declarado terrorista por Estados Unidos y a 3 hombres que eran sus colaboradores. Esto en Tacuichamona. Se trata del alto jerarca del cártel de Sinaloa, conocido como Jesús Norberto Larrañaga Herrera, alias el 30. Hubo una persecución, hubo un intercambio de disparos, él pierde la vida, su jeep, un jeep de color negro, queda pues arrumbado por ahí en medio de las aguas. Fue pues eliminado este líder del grupo criminal, que era importante operador de la facción de los mayos. En Ucrania dimite el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal.
Igualmente, pues esto es un movimiento importante. Denis Shmyhal presenta su dimisión como primer ministro de Ucrania. El primer ministro de Ucrania es, hagan de cuenta, como el vicepresidente, ¿no?, de ese país, el que acompaña a Volodymyr Zelensky en lo que sea que está haciendo, que es, azuzar un conflicto mundial. Denis Shmyhal ha presentado durante el martes ante el Parlamento ucraniano su dimisión como primer ministro de Ucrania, apenas un día después de que el presidente Zelensky pusiera fin a los rumores que confirman que la ministra de Economía y primer ministra Yulia Viridenko sería la candidata a ser pues primer ministro de Ucrania. Shmyhal, que ha encabezado ese cargo desde el 4 de marzo de 2020, supone el periodo más largo para el país. Habría agradecido a Zelensky por su confianza de ponerlo en ese cargo. Gracias a todo el equipo por su incansable labor por nuestro país. Gloria Ucrania, ha compartido a través de sus redes sociales. No obstante lo predecible, Shmyhal continúa en el futuro más inmediato en el gobierno ucraniano, es decir, se quita de ese cargo, pero continúa dentro del gobierno de Zelensky. Es un movimiento operativo que nosotros no nos enteramos hasta este momento por qué se estaría dando. Un escándalo de corrupción, un severo desacuerdo con las políticas de Zelensky. ¿Será que la paz que está exigiendo el presidente Donald Trump ya no le ha gustado a este señor? No sabemos. Tendremos que esperar un poco a que se disipe el humo, ¿no?, de algo que es tan reciente para tratar de entender por qué se retira. Bueno, en Etla detienen a varias personas por posesión de sustancias ilícitas. En Sinaloa detienen a 8 personas con armas de uso exclusivo del ejército. 8 personas con armas de uso exclusivo del ejército. Y todo el día me podría seguir hablando de los enormes golpes que se dan al crimen organizado, exigidos desde Estados Unidos, porque antes no se hacía nada. Las personas detenidas son Itzel F., Sobeida A., Juan R., Jesús R., Ángel E., Fernando E., Marco E., Kevin D., presuntos miembros del Cártel de los Mayos, detenidos con armas y un vehículo blindado. Portaban un poderoso rifle que atraviesa blindaje, como es el rifle Barrett. En Tabasco, pues se habla de la ruta, esto ya lo habíamos comentado, la ruta que siguió Requena, secretario de Seguridad de Adán Augusto López, para huir de México. En Siria, al menos 89 personas perdieron la vida en enfrentamientos entre islámicos sirios y drusos. También se han registrado ataques del Estado de Israel contra territorio sirio. Se sabe que los drusos pueden ser más simpatizantes de Israel. En Rumania, ante las medidas de austeridad, graves recortes, se desatan manifestaciones y protestas. En Brasil, en un tribunal izquierdista, todos los tribunales están controlados por Luiz Ignacio Lula da Silva, el dictador socialista, exigen condenar a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, de derechas, por el intento de golpe de Estado. Solo fueron protestas masivas contra el gobierno de Lula da Silva, lo cual puso muy en duda que haya realmente ganado las elecciones con el grupo de personas tan numeroso que salió a manifestarse contra ese fallo. En México explota una tortillería en Xochimilco. Pierde la vida una persona. Hace unos días fue visitado el lugar, me refiero a Xochimilco, no la tortillería, el director de cine un tanto esotérico, ocultista, Tim Burton, y la cantante discípulo de la bruja Marina Abramovich, conocida como Lady Gaga. Fueron a visitar la Isla de las Muñecas. En Argentina, partidarios del rock pesado se ofenden porque católicos mexicanos hicieron ayuno y rezos como parte de las manifestaciones contra los conciertos del satanista estadounidense Marilyn Manson, quien tiene antecedentes penales. La postura de los rockeros sigue siendo decir que es simplemente música, que es solo una manifestación artística como cualquier otra a ofender a los católicos.
Bueno, como queja, pues hacen burlas contra los católicos diciendo que si los católicos hacemos ayuno contra Manson, pues entonces nos estamos martirizando a nosotros mismos y que Manson se estará carcajeando de nosotros. Pero pues realmente hemos encontrado que hay una conexión muy directa entre el satanismo y el rock pesado. Y si es esto completamente inofensivo, el hacer oración o, o el hacer ayuno, pues ¿por qué les preocupa tanto? ¿Por qué les molesta tanto? Manson es un estadounidense con antecedentes penales, se sabe de todo que sus fiestas consume drogas de los cárteles mexicanos, está caracterizado por hacer blasfemias, al satanismo parece que le molesta más, y esto desde Argentina, desde un canal de un argentino. Vamos a ver ahorita el canal. Parece ser que les molesta que exista un grupo católico civilmente organizado contra un estadounidense satanista. El comentario puede ir más lejos, ¿no? Puede ir incluso hasta una política. Yo creo que México es un país católico y el que viene a ofender parte de la historia y del sentimiento religioso de México sí que puede ser declarado una persona no grata. Creo que al igual que Donald Trump, que hemos celebrado que el presidente Donald Trump deporte migrantes delincuentes, que ahorita vamos a ver algunas fichas, que son criminales, creo que también sería bueno que México comenzara a aplicar una política de deportar a estadounidenses criminales, a estadounidenses delincuentes. Y podría ser con Marilyn Manson si se reúne, por ejemplo, un número significativo de firmas de quejas contra la presencia de este señor. Pero yo creo que no va a haber una respuesta así por parte del gobierno de Sheinbaum, porque el gobierno de Sheinbaum es anticatólico, realiza actos de brujería. Yo creo que respaldaría más a Marilyn Manson, Claudia Sheinbaum, seguro que le gustan sus blasfemias, y hasta vimos que un gobernador del partido narcotraficante Morena, el gobernador vinculado a grupos criminales, el gobernador de San Luis Potosí, defendió el concierto de Marilyn Manson. Vamos a ver ahorita la publicación. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador de San Luis Potosí con relación a la defensa de el concierto de Marilyn Manson? San Luis Potosí contesta a la iglesia y sigue adelante Marilyn Manson. Dice, no estamos en la Inquisición. Lo dice un tipo que está ligado al cártel Los Zetas, conocido como el Pollo Gallardo. No sé qué estaba pensando. El oscuro reverendo Manson sí se presentará en la FENAPO 2025 pese a petición del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe. Ahí está el satanista Marilyn Manson, que incluso podemos relacionarlo directamente con otras personalidades del cártel Lolita. Que eso no está investigado, eso la justicia no lo ha investigado, ni tampoco que una exactriz de Las Hechiceras lo acusó igualmente de abuso. Ocurre también una mujer que la llevaron a su, ¿cómo se le llama? Autobús o transporte para hacer giras, y ahí, en grupo, abusaron de ella. Gente de Marilyn Manson. ¿No es extraño que los grupos violentos, los grupos de odio feministas, no se están manifestando contra este violador, que es Marilyn Manson? Es también un poco curioso, ¿no? Vamos a ver algo. Les decía que él tiene ligas con el cártel Lolita porque él participó en elaborar la banda sonora de aquella famosísima película protagonizada por Mila Jovovich, conocida como Resident Evil. ¿Qué es esa película sobreactuada, exagerada, de zombies, pero que pues también incluye una trama de inteligencias artificiales asesinas, que es lo que tanto les gusta a ellos como parte de los líderes o de los ideólogos del transhumanismo? También el consumo de drogas que vuelven a la gente superpoderosa, potente o inteligente, como la película de Luc Besson, Lucy, que además es también una de esas películas que hacen propaganda de la teoría darwinista de la evolución, que pues, para que me entiendan mejor, es casi prácticamente el cuento de la evolución como una especie de fantasía
Disney. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, confirmó que el concierto de la banda estadounidense de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina 2025 no será cancelado a pesar de la solicitud formal del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, que además es una petición que firman o que están respaldando miles, si no es que millones de católicos. La presentación del controvertido cantante estadounidense, programada para el 10 de agosto en el Teatro del Pueblo de manera gratuita, porque es un ritual satánico, ha generado un intenso debate en la comunidad local, especialmente en los sectores religiosos y conservadores, porque este sujeto promueve valores que no son positivos ni contribuye al bienestar social. Pues es prácticamente un narcoapologista de todo lo que es la destrucción del ser humano, pero algunos siguen insistiendo con que es simplemente música. ¿Es simplemente música, en serio? ¿Y por eso te enojas tanto? En una carta dirigida al gobernador por parte del arzobispo Cavazos, expresó su preocupación por la participación del satanista Marilyn Manson, argumentando que su música y estilo representan un estilo del llamado representante del mal. Pues eso se sabe perfectamente. Se sabe bien desde el nombre, o sea, el nombre es una burla. Marilyn, por Marilyn Monroe, que murió asesinada por la mafia, esto obviamente no confirmado oficialmente, y Manson, que era un MK Ultra sicario, Charles Manson, el que asesina a Sharon Tate estando embarazada. Según se explicó, esta inquietud no se limita a los fieles cristianos, sino que abarca toda la sociedad. Además, cuestionó la coherencia del gobierno estatal, que previamente ha impulsado la prohibición de los narcocorridos por considerarlos perjudiciales. ¿Por qué permitiría esto también? Sí, y además, otra cosa que también sería para decirle a la iglesia, que no solamente se queje de satanistas abiertos como Marilyn Manson, está también una bruja llamada Lady Gaga que realiza rituales, lanza maldiciones al estilo arameo, con palabras en arameo, y parece no haber la misma resistencia o la misma protesta contra ellos. También podría hacerse manifestaciones contra Miley Cyrus, que ha jugado o humillado la bandera de México en repetidas ocasiones en sus shows pornográficos. El mismo gobierno ha puesto el tema de prohibir los narcocorridos. ¿Cómo vamos a permitir situaciones que se burlen de las creencias y la fe?, señaló el líder religioso. En respuesta, este monstruo que están viendo en pantalla, pobrecito, está deforme, Gallardo defendió la decisión de mantener el concierto de Marilyn Manson. Digo narcoconcierto porque él consume drogas de los cárteles mexicanos. En sus declaraciones recogidas por el periódico El Universal de San Luis Potosí, afirmó que ya no estamos en tiempos de la Santa Inquisición para prohibir las expresiones artísticas. Oigan, y este tipo, Gallardo, también se hacía pasar por pastor cristiano. Muchos no lo saben, pero además de estar ligado al cártel Los Zetas, era pastor cristiano del cártel Los Zetas. Así comenzó a hacer dinero precisamente y a hacer proselitismo político. ¿No lo sabían? Hay videos también en los que se le ve con gente del cártel Jalisco. Además, subrayó que su administración apoya las festividades religiosas como la procesión del silencio y la rehabilitación de los templos, como las manifestaciones artísticas que se presentan en la feria. O sea, como que él dice, no, pues si Morena puede agrupar a Satanás y a Dios al mismo tiempo. También puede afiliarlos al partido, dice él. Entre los artistas confirmados para el evento está DJ Tiesto, la narcocantante Belinda, Grupo Frontera, que también está ligados a grupos criminales, les quitaron la visa por eso. No, miento, ese era otro grupo. No sé si Grupo Frontera ya está también entre los que les quitaron la visa. Los Tigres del Norte, que sí tienen una vinculación de apología con el narco, Banda MS, Reik, Bronco, Los Tucanes de Tijuana, Los Ángeles Azules. Estos géneros musicales, todos en su conjunto, pues nos dan una idea de cómo están los gustos, ¿no?, de la población. Prácticamente que haga ruido y que sea estridente es el requisito para participar en una de estas fiestas, ¿no? Que creo que esta no es una fiesta religiosa. La feria incluye la participación de Zacatecas como estado invitado y la representación de 6 pueblos mágicos: San Luis Potosí, Real de 14, ahí en Real de 14 hay mucha historia de drogas, Gilitla, Aquismón, Santa María del Río, Ciudad del Maíz y Tierra Nueva.
Reiteró que su música atrae situaciones negativas y pidió considerar la presentación del artista. Parece un poco estilo Frankenstein, ¿no? Y bueno, pues este señor Marilyn Manson, al igual que muchos otros satanistas, es muy astuto, porque dice él formalmente que no cree en el diablo. Él dice que es ateo. Pero bueno, pues eso es parte del satanismo. El satanista siempre se proclamó como ateo. Es el caso del fundador de la secta, Anton LaVey, ¿no? Que tenía su sede ahí en el Valle de Napa, California, donde lo iban a visitar muchos jerarcas muy siniestros, de mucho poder, y se dicen ateos. Dicen, no, es que Dios no existe, el diablo no existe, simplemente lo utilizamos como un símbolo transgresor. Y toda la simbología y todas las opiniones, bueno, pues es que hay un satanismo práctico que no necesariamente tiene que pasar por rendirle culto al demonio. Y eso es lo que practica él. Él es un gran difusor de doctrinas falsas, como es el caso, por ejemplo, de esta doctrina Friedrich Nietzsche, el denominado superhombre. Él es difusor que, por cierto, Nietzsche ni siquiera era aceptado, ni siquiera le gustaba a Hitler. Otros pensadores, practicantes de brujería y ocultismo como Aleister Crowley, que formó parte de la orden Golden Dawn, pues también Marilyn Manson es seguidor de él. Del redactor de la Biblia de Satanás, que se conoce como Anton LaVey, pues también Marilyn Manson es partidario de todos ellos, cuyas doctrinas realmente son poco inteligentes cuando se tiene un conocimiento perfectamente amplio de a quienes servían. Distintas divisiones, ¿no? Varias divisiones del mismo cártel Illuminati es lo que patrocina este señor. Y ahora vamos a ver, allá muy al sur, está lejos, Argentina está más lejos de nosotros que Inglaterra. Y allá en el sur, alguien se ha molestado mucho porque los católicos están ayunando contra los ritos que pretende hacer Marilyn Manson en San Luis Potosí. Hasta Argentina molestó. Bueno, pues es el canal es de Wenslan Studio. Quien realiza el video es Néstor Fernández, quien es cantante y guitarrista de la banda Wesen, banda argentina de rock industrial. Más o menos nos damos una idea, ¿no?, de qué género es. No es metal industrial como Rammstein o como Kid FM. Supongo que es algo parecido, ¿no? No sé cuál sea la diferencia elemental entre el rock pesado. Él dice, ayuno contra el anticristo. Bueno, no es precisamente lo que se ha dicho por parte de la Iglesia Católica que este señor sea el anticristo. Lo que sí es que es un adepto a doctrinas negativas, ¿no? Y además estamos considerando que todo lo que hace apología del delito, pues entonces se tendría que eliminar. No solamente los narcocorridos, los narcocantantes, sino también estos. Y si no se hace de esa forma, pues, ¿qué es lo que estaremos viendo, no? Un acto de incoherencia por parte de las autoridades. Le digo, definitivamente a la secta de Manson les duele que la voluntad de un pueblo católico mexicano ante un blasfemo invasor nada tiene que ver con arte, y el país se rebela. Aunque lo que me molesta es que el catolicismo no dé respuesta igual contra otros emisarios del infierno como Lady Gaga, que ella es discípulo de Marina Abramovich. Marina directamente vinculada a los Rothschild. Y no es mito, están las fotografías. Weslan Studio responde, yo creo, Héctor, que el catolicismo debería de ocuparse de otras cosas si va a velar por los intereses del pueblo mexicano, por ejemplo, el narcotráfico. Ese es un tema extremadamente preocupante en tu país y ayunando solo se están dañando ustedes mismos. No, todo lo contrario, el ayuno es bueno, es muy bueno para la salud. Dice, los fans de Manson no son una secta, son fans. No, sí son una secta. También hay sectas en Latinoamérica de las que el catolicismo debería de ocuparse, aunque sea denunciarlas. El catolicismo está en todo, por supuesto que lo está denunciando. Espero que algún día puedas ver estas realidades
para que la iglesia vuelva a ubicarse en un lugar que promulgue respeto y no humor. O sea, porque dice que pues somos un chiste, que somos una burla. Abrazo gigante. No. Lo que pasa es que la gente ha entendido mal como que el catolicismo tiene que adaptarse a los nuevos. Y realmente el catolicismo pues es mucho más antiguo que las doctrinas de Manson, que el mismo Manson. Entonces, pues es voluntad del pueblo constituirse en un pueblo que sigue a Dios, un pueblo católico. Entonces no se pueden tener concesiones con seguidores de Satanás que predican esa clase de doctrinas. Respuesta. El catolicismo está en todos los temas, principalmente contra la masonería que protege a Manson, que debe su nombre a Marilyn Monroe y a Charles Manson. Como Marilyn consume drogas de cárteles mexicanos, es culpable de abuso sexual y hace apología del delito y de sus falsas doctrinas como Nietzsche, Lavey o Crowley, me temo que no es una persona grata para México. Y así como Trump deporta delincuentes migrantes ilegales desde los Estados Unidos, México también debe de hacer lo mismo con ciertos norteamericanos perniciosos. Pero no es solo música, es ritual. Estados Unidos deporta narcocantantes, pues nosotros narcosatanistas estadounidenses. ¿No es acaso lo justo? Y aquí tiene pues lo que comenta Néstor, ¿no? Vamos a ver. Marilyn Manson encabeza el cartel de la Feria de San Luis Potosí, pero resulta que grupos católicos están haciendo de todo, para que su concierto no se realice. Espero que no tenga copyright. Podés colaborar económicamente con el canal, ya que eso nos ayuda a seguir creando contenido. Hacelo a través de los links de Mercado Pago, PayPal y los super gracias que te dejo en la descripción. Hola amigos de Besoland Studio, reverendísimo lunes para todos. Hoy vamos a hacer un video diferente y voy a reaccionar, o voy a reflexionar, mejor dicho, acerca de los comentarios que fueron dándose en la publicación, en una publicación de Facebook que me pasó mi querido amigo Javier, un suscriptor y amigo, que habla un poco de los 40 días de ayuno que van a hacer los cristianos en México para repeler de alguna manera la llegada del reverendo, lo cual por un lado no deja de ser muy gracioso y por el otro también, bueno, nada. Bueno, si es gracioso, no creo ¿por qué que quejarse? Los muchachos estén ejerciendo la mejor forma de protesta, porque los únicos que se están perjudicando son ellos. Pero bueno, más allá de eso, de quien quiera ser un mártir o no, yo quiero aclarar, no tengo nada en contra del cristianismo, no tengo en contra el ayuno es fundamental para todos los católicos. De hecho, creo que el cristianismo hoy vendría a ser quizás la religión que menos me preocupa, te diría. Así que quiero dejarlos con esto, que por momentos se transforma en hilarante, y nos vemos a la vuelta del video. Que porque dicen que ya no existe. Dice, tendría más confianza dejándole a cuidar a mis hijos a Marilyn Manson que a un sacerdote. Partiendo de la base que creo que ese es el pensamiento que todos tenemos al respecto. No solo eso, sino que creo que Marilyn Manson lo peor que podría hacer con tus hijos, además de aburrirse, drogarlos, es básicamente y violarlos, llevarlos a un local de comida rápida para por lo menos sacárselos de encima un o rato. consagrarlos al mal. El segundo comentario dice, güey, literal, es más peligroso un sacerdote que Marilyn Manson. Bueno, sigue la línea del primero. Si es el padre Maciel, y me parece tal vez. que, nada, esto no estaría hablando muy bien de la imagen que tiene la gente de la iglesia. El tercer comentario dice, por lo menos Manson es real y dará un buen concierto. La iglesia que Dios no quiere existe, seguir dice, sosteniendo la farsa que han mantenido durante siglos sin un beneficio para la humanidad. Ahí seguimos viendo la imagen. Universidades, que hospitales, bueno, para mucha gente. Infinidad de común. cosas que hizo la iglesia. El cuarto comentario es mucho más local y dice, soy potosino, soy católico y me encanta la música de Marilyn Manson. O sea que la gente se da cuenta. Como que no es coherente, ¿no? Que no necesariamente una cosa tiene que ir dispar de la otra. Vos podés tener tus propias creencias, tu propia religión y seguir a un artista que como todo artista lo que te está vendiendo de alguna manera es una fantasía. No, porque finalmente
si cumples con tu fe, abarca todos los aspectos de tu vida, y si no, pues no formas parte de ese credo. Somos o no somos, casos, ¿no? Un poco de crítica social, un poco de crítica política, un poco de crítica religiosa, no más que eso. El quinto comentario me llega muy al corazón, porque dice: prohíban mejor a Peso Pluma, Tito Double P, que no sé ni quién es, y los anexos de este tipo de música. Ese es un comentario muy Néstor, me parece. En Argentina pasa lo mismo, no tenemos nada que envidiar, ya sabemos. Creo que hoy en día la peor música del mundo se está exportando desde Argentina. Los peores artistas, los más chabacanos, los más incultos de todo el mundo creo que están saliendo en este momento. Bueno, pero precisamente el rock no es una quinta esencia de la cultura, no es música que estuviera en el conservatorio, ni las vocales de Marilyn Manson son las de un experto en bel canto, ¿verdad? No es ese grado de composición, no es ese grado de élite artística. Yo creo que se ha confundido en gran medida. Y es curioso, ¿no? Porque acaba de citar distintas ordenanzas del satanismo. Distintas ordenanzas del satanismo práctico, que es Peso Pluma, ligado al cártel de Sinaloa, pero también pues a los intereses de la narcomasonería, como es el caso de que Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, satanista, declarara abiertamente que le encanta la música de Peso Pluma, de Ella Baila Sola. Entonces ya incluso los puntos relativistas que muchas veces manejan los satanistas, aquí no se están aplicando, porque dicen, no, es que sí sería bueno que prohibieran aquella música comercial que no les gusta porque no es rock, porque no suena, no maneja los mismos instrumentos que el rock, pero que forman parte del mismo cártel internacional de las mismas ideas. Qué interesante. Interesante porque como que siempre hay personas que oponen el rock como música a lo que dicen, esa no es música, ¿no? El reggaetón, el narcocorrido, que el narcocorrido por el poder del narcotráfico, por el poder del dinero del narcotráfico, pues ha entrado en muchos mercados, aunque a la gente ni le guste, pues es lo que anda sonando, y al menos 1 o 2 o 3 canciones sí son un hit internacional por el poder que le han dado precisamente el dinero del narcotráfico a su publicidad. El sexto comentario es como para reflexionar. Dice: hay más esoterismo y magia negra dentro de una iglesia católica que en toda la vida del señor Manson. Lo cual, además, me da para reflexionar esto de que todos sabemos que Marilyn Manson no es ni el anticristo, ni el enviado del demonio, ni lo dijo la iglesia. Todos sabemos perfectamente que es un artista que eligió una estética para tirar un tipo de mensaje, un estilo. No. Sí tiene conexión con el satanismo organizado. Eso tampoco está a discusión. Ahora, que él sea un exponente de eso, pues entonces que vaya y lo haga en un evento plenamente satánico. Pero es que el satanista siempre es así muy hipócrita. Dice, no, simplemente me gusta la estética. ¿Ya viste lo que llaman estética? No es precisamente algo agradable. Y nada más. O sea, cuando uno le dice al reverendo, porque él era el reverendo de la iglesia satánica, o cuando uno le dice el anticristo, todos sabemos que no es ni el reverendo ni el anticristo, pero es una forma cariñosa de llamarle a un artista que eligió un tipo de personaje. Pues entonces estamos mal. El séptimo comentario dice: ¿y para cuándo las protestas vamos a terminar locos? O sea, sí le llaman anticristo, sí le llaman hijo de Satanás, pero es simplemente un nombre divertido, es simplemente en sentido figurado. ¿Por qué? Tenemos que entonces asumir que él puede hacer todo eso, porque es con lo que juegan los satanistas. En todo momento es con lo que juegan los satanistas. No, pues es que simplemente nos gusta la estética, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, a Michael Jackson y su video más famoso, Thriller, que es una evocación del mal, el himno de Halloween. Pues en ese video, en el video musical, dice al inicio que él no cree nada que tenga que ver con lo sobrenatural, pero que explora o que presenta lo sobrenatural. Es siempre la incoherencia que hay dentro de estos grupos ocultistas que obviamente hacen manifestaciones, entre comillas, artísticas, que son rituales.
espirituales para los conciertos de corridos tumbados, que por cierto, muchas de esas canciones rinden culto a la Santa Muerte. Estoy muy de acuerdo con lo que dice este muchacho. En Argentina obviamente no son corridos tumbados porque no es el estilo que acá se desarrolla, pero hay varios estilos que sí están relacionados con rendirle culto a San la Muerte. Y ya sabemos San la Muerte ¿Cómo cuál? a quienes representa. El octavo comentario es el que más gracia me causa porque trae a colación a los Simpsons, que siempre cualquier referencia a los Simpsons me causa mucha gracia. Y dice, juntos pararemos el concierto con ayuno de 40 días. Y pone un GIF de los hijos de Ned Flanders, que son esos pobres pibes educados por un fanático religioso que es el queridísimo Ned. El noveno comentario dice, 90s is come back. Claro, tal cual. Volvieron los 90, básicamente. Y el décimo comentario, por último, de los que rescaté, que me parecieron interesantes, dice, a veces los más oscuros están disfrazados de blanco. Sí, esta persona hace referencia, básicamente diciendo a los de blanco, a los sacerdotes, ¿no? Pero yo diría que los seres más oscuros que he visto en mi vida, por lo general de día llevaban traje y corbata. Sin dudas, ninguna duda de eso. Ah, su comentario súper clasista, ¿no? Porque hay unos que tienen carrera, porque son abogados, porque visten con traje. Inmediatamente un resentido social dice, esa es una mala persona, se viste bien porque es una mala persona, porque hizo dinero a la mala. Verás que algunos que han hecho dinero a la mala ni siquiera visten así. Entonces, bueno, pues estamos escuchando simplemente a Néstor Fernández, pues su idea, su forma de plantear el tema, y no es él una de las personas, vamos a decir, más colmilludo, más retorcido dentro de esta forma de ver el mundo. Es más, yo creo que él ni siquiera sería propiamente un satanista o un practicante del satanismo, sino que, como él lo dice, es un guitarrista y cantante de un género musical que se vería perjudicado o que se siente perjudicado por la reacción que puede dar el pueblo católico, que no es solamente el pueblo católico mexicano, sino el pueblo católico a nivel mundial, que es uno de los credos más amplios. Se ríe, dice, es que el credo cristiano ya no me da miedo, ya no tiene dientes, ¿no? Hay otros credos que sí podría preocuparnos, dice él. Pues si no fuera que hay un problema, si no fuera que hay presente el catolicismo y que el catolicismo va a seguir existiendo hasta que se acabe el mundo, esa es la promesa de Dios, pues entonces no estarían volviéndolo un objeto de preocupación. Todos los satanistas, en serio, sí les tengo que decir, estén muy preocupados. Los que también hacen música tipo brutalidad, violencia, pues sí estén muy preocupados, porque el que haya llegado a la presidencia de los Estados Unidos, el presidente Trump, indica que hay un movimiento radical contra esta clase de pseudo doctrina, pseudo música, pseudo cultura. Ustedes son la contracultura, es decir, todo lo que está en contra de lo limpio, lo puro, lo natural, lo vivo. Ustedes van por lo muerto, por lo oscuro, por lo oculto, por la traición, por la mentira, por todo lo que significa el mal, el príncipe de las sombras, de las tinieblas. Van a tener que volver a ocultarse, a guardarse de todo lo que ya se habían crecido mucho. Por ahí había un comentario de que volvieron los 90s. No precisamente, digamos que previo a los 90s se empieza a revitalizar, como que de pronto el catolicismo, el cristianismo está despertando de un aletargamiento que había en el pasado. Supongo yo que se refiere al problema del comunismo. Cuando estaba el problema de la Unión Soviética, ocupaba en gran medida al catolicismo combatir eso. Pero ahora que ya no existe como tal el comunismo y como que todo esto se ha atomizado y hay corrientes por aquí, corrientes por allá, pues creo que va a volver esta fortaleza. Va a volver esta fortaleza de combatir esto. Porque además, pensémoslo detenidamente, Marilyn Manson sí está implicado en delitos graves. Sí es una persona que se puede considerar no grata. Y ahora sí que no se preocupe Néstor, porque pues no es contra él, no va a ser una persecución contra él, contra su determinada banda. Siempre va a haber gente que le guste esta clase de música, probablemente haya satanistas que realmente asistan a sus conciertos, y siempre va a haber eso. Ahora, el asunto es que en este lugar se está dando la lucha porque en este lugar no.
Y un pueblo católico organizado, la voluntad del pueblo, debe de poder frenar un concierto de esta naturaleza que viene a ofender a las creencias religiosas de todo un pueblo. ¿Por qué Marilyn Manson no va y se burla de los islámicos para que le pongan una bomba o lo decapiten? ¿Por qué no va y se burla, por ejemplo, de los judíos? Que se vaya y se burle de los judíos. A ver cuánto le duran sus discos en la discográfica sionista con la que seguramente tiene pacto, con la que ha firmado. ¿Por qué no van a eso? Ah, no, van siempre contra los pueblos cristianos. Marilyn Manson es un invasor estadounidense, es un imperialista yanqui. No lo queremos. No lo queremos. Así como el gran presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está deportando narcocantantes como los Alegres del Barranco y les ha cancelado la visa, pues hay que ser imparciales, hay que ser justos, hay que ser iguales con todos y hay que exigir la expulsión de Marilyn Manson, aunque la judeo-satanista que tenemos como presidente, narcotraficante, pues evidentemente no creo que vaya en ese sentido. Pues ella invoca nahuales, invoca brujas, bueno, cosas de ese tipo. Puedes usar todo tu talento al instante. Trabajar a contrarreloj y dormir tranquilo. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado del video. Nos vemos en la próxima. Dejen sus comentarios acerca de todo lo... Pues sí se disfrutó del video, pero no en el mismo sentido que él yo creo que estaba esperando. Y este es el asunto, ¿no? ¿Cómo puede haber esta defensa, esta indignación por parte del satanismo? Si el satanismo significa romper las reglas, si el satanismo significa destruir a tus enemigos, aplastarlos, ¿por qué nosotros los católicos no vamos a poder valernos de todas las estrategias para eliminar a alguien como Marilyn Manson? No pueden ustedes, los satanistas, apelar a cosas como es que la ley me ampara, es que tú no haces esa clase de cosas. No, realmente los católicos, estamos habilitados para utilizar todas las estrategias a nuestro alcance para salirnos con la nuestra y garantizar que nuestra hegemonía se mantenga. Ese es el verdadero sentido, no de la doctrina social de la Iglesia, sino de la forma de hacer guerra que nos constituye a los cristianos. Y eso es realmente lo importante, que durante muchos años como que se aletargó, como que nos dormimos un poco. No sé qué habrá pasado, yo creo que hubo muy malos hombres, muy malos dirigentes del catolicismo, pero somos un pueblo guerrero. El catolicismo no sé qué se estén figurando algunos, ¿no? Por ahí yo no sé qué se esté figurando algunos. Los satanistas crearon una caricatura del catolicismo tipo Ned Flanders, que es un imbécil protestante, que es retratado en una serie hecha por un satanista llamado Matt Groening, el creador de Los Simpson y de Futurama y de muchas otras caricaturas. No sé, creo que por ahí se equivocaron, se están equivocando con nosotros porque nosotros no somos católicos de a según, somos católicos de a de veras. Somos católicos de los peligrosos, de los que nos cargamos a toda clase de reyes, príncipes y reinas Illuminati acuchillándolos. Somos verdaderos católicos. No de los buenistas. No tipo Papa Francisco que decía, hay que pedirle perdón a los pecadores. No. No. Amamos a nuestros enemigos personales. Pero con los enemigos de Dios debemos de ser implacables. Ese es el verdadero sentido del catolicismo. Ese es el verdadero sentido del católico que conoce el concepto de la paz a través de la guerra y también de la guerra santa, de la cruzada. No son conceptos que hayan desaparecido. En tanto siga existiendo amenazas como el Islam, el satanismo y la masonería, la guerra santa sigue y es a muerte y eterna. Yo no lo dije. Lo dijeron los mismos masones. Los masones que sostienen a gente como Marilyn Manson lo dijeron. Es más, vamos a buscar la cita textual del ministro Morones
para que pues esto llegue a donde tenga que llegar, si es necesario hasta la Argentina, que veo que también hay muy poca audiencia en Argentina y eso me preocupa. Podríamos decir que el rockero es un iniciador en el satanismo de menor rango. Sí, o sea, puede que una persona escuche esta clase de música y no tenga el efecto de que vaya a terminar consagrándose a algo descaradamente maligno, pero puede también que lo haga. Ya la simple simpatía por algunos mensajes pues habla un poco de la incoherencia o del caos que hay dentro de su mente, ¿no? Discurso de Emilio Portes Gil ante la masonería. La lucha se inició hace 20 siglos. Venerables hermanos, mientras el clero fue rebelde a las instituciones y las leyes del gobierno de la República, que es un gobierno masón, estuve en el deber de combatirlo como se hiciese necesario. Ahora, queridos hermanos, eso habla de una secta, una hermandad. El clero ha reconocido plenamente al Estado y ha declarado sin tapujos que se somete estrictamente a las leyes, y yo no podría negar a los católicos el derecho que tienen de someterse a las leyes. La lucha, sin embargo, no se inicia, la lucha es eterna. Lo dicen los satanistas. Así como Claudia Sheinbaum, así como Andrés Manuel López Obrador, masón este señor. La lucha se inició hace 20 siglos. De suerte, pues, que no hay que espantarse. Lo que debemos de hacer es estar en nuestro puesto, no caer en el vicio en que cayeron los gobiernos anteriores. Que tolerancia tras tolerancia y contemplación tras contemplación los condujo a la anulación absoluta de nuestra legislación, o sea, la legislación masónica de Juárez, de Benito Juárez, la misma que ha llevado a la educación laica, y la educación laica a que millones de mexicanos estén pues con la moral distraída y que no sepan qué les conviene y que terminen adorando demonios o ídolos falsos como la muerte, que es mencionada también por Néstor. Creo que a Néstor no le gusta el culto a la muerte, no sé entonces por qué podríamos decir que hay muchas bandas de metal, de rock, que utilizan mucho el estilo de las calaveras o la Totenkopf, que es muy común también al Partido Nacional Socialista. ¿Qué más dice? Bueno, tras la contemplación, dice tolerancia, contemplación tras contemplación, los condujo a la anulación absoluta de nuestra legislación. Lo que hay que hacer, pues, es estar vigilantes, los gobernantes y funcionarios públicos celosos de cumplir la ley, de hacer que se cumpla, y mientras esté yo en el gobierno ante la masonería, yo protesto que seré celoso de que las leyes de México, las leyes constitucionales que garantizan plenamente la conciencia libre, siempre y cuando no sea católica, o sea, mientras tú libremente no elijas el catolicismo, habrá conciencia libre, pero que someten a los ministros de las religiones a un régimen determinado. Yo protesto, digo, ante la masonería, que mientras yo esté en el gobierno se cumplirá estrictamente con la legislación. Masónica, le faltó decir. En México, el Estado y la masonería en los últimos años ha sido una misma cosa, dos entidades que marchan aparejadas, porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería. Yo le diría a personas como Néstor, le diría a personas como los rockeros con los que yo ensayaba, pese a que yo pues fui más un cantante de bel canto, yo les diría que si quieren seguir haciendo música de ese estilo, ¿por qué necesariamente tendrían que asumir una temática o un estilo satánico o gótico? Porque además el estilo gótico inicialmente es parte del cristianismo, pero no en la forma en la que ellos lo presentan. ¿Por qué se tendría que seguir retomando todos estos mensajes, toda esta apología del mal? No pueden con sus instrumentos, con su mente, con su creatividad, con su talento,
hacer una música distinta, sin tanto rito, sin tanto mito, sin tanta fanfarria, sin tanta ritualidad? Yo digo, ¿o acaso es un pacto con el que da la fama, el poder, el dinero? En México, el Estado y la masonería en los últimos años ha sido una misma cosa, dos entidades que marchan aparejadas. Se entiende, ¿no? Por eso México está como está. Porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería. Discurso pronunciado por el masón anticatólico presidente de México, Emilio Portes Gil, 27 de julio de 1929, ante los líderes de la masonería, tras la firma de los, entre comillas, arreglos que pusieron fin al levantamiento cristero, que fue simplemente una traición a partir de la cual se comienza a asesinar a traición por la espalda a los líderes del catolicismo de la guerra cristera. Bueno, pues eso es lo que hoy, lo más fuerte voy a decir que teníamos aquí en este programa. Y ya para finalizar, pues rápidamente te comento que en la Ciudad de México, la jueza Tania Contreras, que fue candidata seleccionada por el partido narcomazón Morena, ocultista, demanda al periódico El Universal por supuesta violencia política en razón de género y exige que se borre una publicación del periódico El Universal en que evidentemente ella tiene familiares que están en el cártel del Golfo. Sí, en el cártel del Golfo. En el mismo cártel que patrocinó a Américo Villarreal, en el mismo cártel que está relacionado con Samuel García de Movimiento Ciudadano, ese mismo. Y esa señora, juez, tiene un enorme conflicto de interés por tener familia en un cártel. Pero dice que quiere que lo borren, que porque es violencia política en razón de género. En Ciudad de México, morenistas y algunos priistas exigen que migrantes ilegales puedan cobrar la pensión del bienestar estando en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues acuérdense que también los extranjeros en algunas elecciones votan y por eso es que quieren tal cosa. También te comento rápidamente que los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezado por Elon Musk eliminan $9 billones del gasto público que eran destinados a la extrema izquierda, que es la USAID. O sea que sí se han hecho los recortes que eran necesarios. Yo desconozco por qué Elon Musk pues le reclama a Trump que no se había hecho eso. A lo mejor y fue una simulación para tratar de salvar las acciones de Tesla. Digo, también podría ser eso, ¿no? Para tratar de mejorar Tesla. Pero cuando vi que se desplomaron más por pelear con Trump, pues entonces no me queda claro. Tendría que pensarlo, analizarlo un poco más. También, bueno, pues la Universidad Pontificia de México, ayer les comentaba que da cursos a los sacerdotes para poder dialogar con los narcotraficantes, porque a diferencia de Marilyn Manson, pues los sacerdotes católicos rodeados de guaruras y tienen que ir a zonas de alto riesgo en territorio nacional mexicano. Por eso les comentaba que se comentan cosas muy fáciles, se hacen memes con mucha facilidad en las redes sociales, pero el problema pues evidentemente no se va a solucionar así, es un problema muy complejo. Y el sacerdote no abandona a las ovejas de Dios, porque no son finalmente sus acólitos. A las ovejas de Dios no las puede abandonar en medio del narcotráfico, ni aunque estén exponiendo su vida. Bueno, esto es simplemente en Getter.com algunas de las detenciones más sobresalientes que se han dado por parte de las autoridades del ICE y que los medios de comunicación no están reportando porque obviamente no conviene que se sepa que la mayoría de las personas que están siendo deportadas desde los Estados Unidos como migrantes ilegales además tienen antecedentes penales muy graves. Mexican National Martín Duarte. Martín Duarte es un convicto por asalto sexual a menores y estaba sentenciado a 10 años de prisión, pero la sentencia no se ejecutaba simplemente porque pues el gobierno de Estados Unidos tenía que, cuando era un gobierno demócrata, un gobierno progresista, pues tenía que figurarse como que era muy partidario, muy amigo de los migrantes. Y este pues es un video de la detención.
como pueden ver, no hay un lujo de uso de la violencia. Le ponen las esposas, lo identifican, le dicen sus derechos y se lo llevan. Y acá hay algunas personas que dicen, debería de aplicársele la pena de muerte y no deportarlo simplemente. Las llaves de la troca las voy a dejar en la bocina. Las llaves de la troca las voy a dejar en la bocina. Bueno, lo están explicando, ¿no? Y acá hay otro. Bueno, este es Sean Diddy Combs con Barack Obama. Esto no tiene relación, pero lo compartí porque había una persona que estaba diciendo que pues había una fotografía de Obama con otra personalidad, con Harvey Weinstein, y que se había dicho que era mentira, pero pues una fotografía de un político con alguien influyente se ve mucho, ¿no? Aquí les comento precisamente a los norteamericanos. Will they say this was also fake? Obama publicly recommend the songs of the Peso Pluma drug cartel, a member of the Sinaloa cartel. O sea, él abiertamente recomendó la música de Peso Pluma. Luego acá, bueno, pues un jurado de los Estados Unidos de Norteamérica otorga una indemnización por $4 millones a personal del sistema educativo de los Estados Unidos que sufrieron persecución y fueron despedidos. No se respetó su objeción de conciencia por motivos religiosos para no vacunarse. Bueno, pues ahora se va a distribuir entre todos ellos $4 millones como una indemnización porque no se respetó su objeción religiosa. Fíjese, acá hay otra nota importante. A pesar de todos los gestos de buena voluntad que ha dado el presidente Donald Trump contra la mafia de Epstein, que es el que la está desintegrando, y propiamente la mafia de Epstein no soporta a Donald Trump, lo atacan constantemente, pues hay personas que siguen insistiendo en que él forma parte de la lista del proxeneta, del explotador sexual infantil Jeffrey Epstein. De hecho, Donald Trump hoy hace un comentario muy interesante en el que dice que sí, debemos de estar al pendiente del caso Epstein y debe de revelarse información, pero que sea creíble. Porque, al parecer, él lo que dice es que hubo investigaciones o alegaciones falsas que quedaron dentro de los archivos del FBI en los tiempos oscuros en que James Comey, que era un empleado de Barack Obama, habrían hecho expedientes relacionando a una amplia variedad de personas y entonces esa información podría no ser creíble. Tal vez por eso es que Donald Trump se ha resistido o dice, es que no todo lo que vaya a aparecer como un documento debe de ser considerado como 100% confiable, porque son documentos que algunas veces afirman algo pero no tienen las pruebas sustentables. Él ha manifestado que tiene plena confianza en la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, en que determinará qué se debe de hacer con esos expedientes, si esta información se puede convalidar. Les había dicho que estaba bajo investigación James Comey, pero también el titular de la CIA, Brennan, porque realmente han colaborado en cosas que fueron totalmente contrarias a la ética profesional de los funcionarios que debieron de llevar procesos incluso contra personas como Hillary Clinton. Entonces, bueno, yo no sé qué es lo que quieran que haga Donald Trump para que les pruebe que realmente es una buena persona y que ha hecho las cosas bien. O sea, pongámonos a pensar que si Donald Trump fuera parte de la mafia Epstein, ¿por qué todos los que forman parte de la mafia Epstein quieren acabarlo? ¿Por qué no lo soportan? ¿Por qué lo persiguen? No tiene sentido. Ahora, si miembros de la corrupción, que yo no he escuchado, miembros de la mafia Epstein, quieren que se revele la lista, pues ha de ser por algo, ¿no? Porque a lo mejor es una lista truqueada, porque una lista no te dice mucho. Parte de la lista incluso salía Ivanka Trump, como parte de los clientes de Jeffrey Epstein. Pero a lo que voy, eso no puede ser suficiente prueba para vincular a alguien a un delito, porque tenemos que saber qué clase de negocios hacían.
porque Jeffrey Epstein era una persona muy inteligente que se dedicaba a dar servicios financieros, asesorías financieras. Entonces, ¿cuáles fueron las personas que lo contrataban, que lo buscaban para prostitución de niñas? ¿Y cuáles eran los que lo buscaban para tener una asesoría financiera? Eso es importante dividirlo, es importante pues ver esa distinción. Entonces aquí una persona me responde en inglés, whatever Bundy alone deems credible. O sea, ¿cómo va a ser creíble que Pam Bondi actúe sola? Es lo que nos está diciendo, porque pues es la fiscal, pero es la fiscal de Donald Trump. Dice, so all info released is in her hands. It's a bullshit. Dice, o sea, que es una porquería, que esto no es creíble, que toda la información va a ser relanzada, la tiene ella en sus manos. ¿Le va a dejar a ella eso? Pues hay gente que no, como que no cree mucho en esta posibilidad. Y otras personas que han llevado esto detenidamente dicen, esta es una operación psicológica contra el presidente Donald Trump. Evidentemente que sí, que es una operación psicológica contra el presidente Donald Trump. Tiene el típico funcionamiento. Pero esto de la lista Epstein solamente llama la atención a los conservadores. O sea, conservadores que no tienen firme el hecho de que Trump es una revolución contra los poderes del progresismo global, siguen insistiendo en que esto sería una conspiración, que es una trampa. No sé en qué sentido podría ser una trampa, porque realmente ha desmantelado grandes instituciones del satanismo, como podría ser la USAID. Les digo, no es confesionalmente de una secta satánica, pero todas las cosas que hacía eran tendientes a generar un inmenso mal. Por eso es que lo llamo así. Muchos dicen, es que si usas esa palabra se pierde la seriedad del programa, se pierde la seriedad de la información que presentas. No es cierto, porque todo está respaldado. Miren, por ejemplo, este caso. Deportan a este mexicano por abuso sexual infantil, por violación. Se trata de Guadalupe Cuevas Sotelo. An illegal alien from Mexico was arrested for sexual abuse of a child and attempted rape. Y bueno, pues es tan solo un caso. Acá les presentaba también el caso de un cubano en la ciudad de Detroit. Distribuía y promovía pues contenido íntimo de niños, ¿no? Un cubano llamado Lázaro Vladimir Martínez Argundi. Y así me podría seguir con muchos casos de delincuentes que son deportados, pero que los medios de comunicación oficialistas no les gusta comunicar esto porque es perjudicial para la narrativa que ellos están tendiendo. ¿A poco, por ejemplo, del jitomate les han dicho por qué le está imponiendo aranceles? No, pues básicamente presentan a Donald Trump como una persona que todos los días se levanta para hacer una nueva maldad. Básicamente esa es la forma en la que, de una forma tan irresponsable, tan poco profesional, se presenta al presidente Trump. Y siendo que varios de esos medios hicieron reportajes en los cuales explicaban perfectamente cuáles eran las zonas de producción agrícola, que incluso algunas veces dejan más ganancias que las mismas drogas, el extorsionar a los productores de limón, de aguacate, de jitomate, de mango, de papaya, que creo que son los 5 cultivos que domina el narcotráfico en el estado de Michoacán. Muchas veces es más la ganancia que se tiene con todo eso que lo que se podría decir de otras actividades ilícitas. Eso y el robo de combustible, el huachicoleo fiscal y el huachicol de petróleo, pues era lo que más le dejaba ganancias. Donald Trump les ha quitado ya parte de todos esos negocios y con eso pues tendría que empezarse a debilitar los cárteles de la droga, tendrían que empezar a tener dificultades financieras para reclutar nuevas personas para su organización criminal, deberían de tener problemas para mantener su ¿cómo se le llama? Su red de comercio, su red de tráfico, debería de empezar a verse disminuida. Si esto no funciona, o sea, si esto
no llega a los resultados que debe, que es una caída radical de la producción de drogas y de la violencia en México y en Estados Unidos, Trump se va a ver obligado a intervenir el país. Y no te va a gustar, Claudia, no le va a gustar a la presidenta de México. Por tanto, pues yo lo que diría es que lo que le conviene a Sheinbaum es, ante todo, eliminar a los cárteles. Yo creo que con eso podría Claudia muy bien pagar su libertad. Pero, sin lugar a dudas, creo que el asunto es que tiene tanto miedo que no puede pensar adecuadamente, como lo dijo el presidente Trump. Bueno, pues esto es todo por el momento. Vamos a ver si surgiera algo más importante, pues estaríamos haciendo una nueva emisión. Miento, todavía faltan algunas cosas, ahora sí me estoy extendiendo mucho. Pero vamos a hacer una pausa y le seguimos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliario. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Cosas menores, pero que pues puede interesar a algunas personas. En el año de 1054 en Constantinopla, entonces era parte del Imperio Bizantino, el cardenal Humberto de Silva Cándida lidera una legación despachada por el Papa León IX, y excomulgan a Miguel I Cerulario, patriarca de Constantinopla, mediante una bula depositada en la iglesia de Santa Sofía. A este hecho se le conoce como el inicio del Gran Cisma de Oriente. Sin embargo, los ortodoxos comparten la misma fe que los católicos, pese a este denominado cisma. En el año de 1099, en el actual Israel, en el marco de la Primera Cruzada, los cristianos europeos perpetúan un ataque contra la población islámica radical y dice que también judía en Jerusalén, la cual fue defendida por el gobernador Iftikhar al-Dawla, con una guarnición compuesta de soldados árabes, sudaneses y egipcios. Los musulmanes son ejecutados en la cúpula de la Roca y en la mezquita de Al-Aqsa, mientras que turbas de judíos violentos fueron quemados dentro de la sinagoga donde se habían atrincherado, la gran sinagoga, donde se habían refugiado, por ser considerados cómplices de los musulmanes. Y en efecto ese grupo en particular de judíos eran cómplices de los musulmanes, pues tal era el caso de que eran defendidos por el gobernador, por el califa de ese lugar.
En el año de 1212, en Andalucía, España, el ejército organizado de Su Majestad el Rey Alfonso VIII de Castilla, Rodrigo Jiménez de Rada y el Papa Inocencio III se enfrentan a los almohades, que dominaban el Al-Andalus en la batalla de las Navas de Tolosa. El esfuerzo, ¿no?, de la cristiandad por liberarse del yugo, de la brutalidad, de la misoginia de los islámicos. Año de 1228, en Asís, el Papa Gregorio IX canoniza como santo a Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Año de 1251, en Cambridge, Inglaterra, el religioso inglés Simon Stock dice haber visto una aparición de la Santa Virgen del Carmen, y sería una de las pocas veces que en Inglaterra, territorio de la masonería, pues se vería la aparición de la Santa Virgen en su advocación del Carmen. Año de 1377, en Inglaterra es coronado Ricardo II. En 1573, en los Países Bajos, se concluye el asedio de Haarlem. Las tropas españolas, lideradas por don Fadrique de Alba, ejecutan al gobernador Wilbol Ripperda, junto con los defensores de la ciudad. En el año de 1661, en Suecia, un banco emite el primer papel moneda de toda Europa, el dinero fiduciario, que muchos consideraban como algo absurdo, como un fraude. Yo entre las personas de la actualidad creo que sí podría considerarse como eso, porque pues el dinero fiduciario no tiene ningún valor intrínseco, es un valor únicamente nominal. Y se hizo el dinero fiduciario para ir eliminando el oro, o sea, el dinero de verdad, el dinero plata, el dinero oro. En el año de 1717, en Campeche, parte de la Nueva España, se funda la villa de Valeros, actual Ciudad del Carmen. De ahí de la Virgen recibe precisamente su nombre, de la Virgen del Carmen. En el año de 1769, en Estados Unidos, el padre Fray Junípero Serra funda la primera misión de California, la misión de San Diego de Alcalá. Después de algunas décadas, se incluye en la ciudad de San Diego, California. Año de 1782, en Austria se estrena la ópera El rapto del Serrallo, de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a buscar algo interesante, ¿no? 1848, en Colombia se funda el Partido Liberal de Colombia. Que por liberal, pues entiendo yo alguna fuerza masónica, salvo que alguien que sepa de Colombia, pues me pueda corregir. Año de 1861, en Virginia, en el marco de la Guerra Civil, las tropas unionistas bajo las órdenes de Abraham Lincoln comienzan la marcha de los 40 kilómetros para entrar en combate en la batalla de Bull Run, la primera gran batalla de la Guerra de Secesión. Año de 1865, que no crean que es muy lejano en el tiempo, en Tetela del Campo, Puebla, durante la segunda intervención francesa en México, la Legión Austro-Húngara incendia y arrasa Tetela. Su población se ve obligada a huir hacia los cerros. Año de 1927, en Ocotal, Nicaragua, Augusto César Sandino lidera un ataque contra los marines estadounidenses y la Guardia Nacional toma esta población, pero es rechazado en la batalla de Ocotal. Este Sandino no debe de confundirse con el movimiento sandinista, que es un movimiento de invasión comunista o chavista encabezado por el criminal Daniel Ortega, practicante de brujería. Año de 1931, en Etiopía, el emperador Haile Selassie I firma la primera constitución del país. Este gobernante es una cosa interesante, porque de aquí viene el movimiento Rastafari, esos que ustedes ven que fuman marihuana, que cantan reggae. Bueno, pues ellos rendían culto a este señor porque pensaban que este señor era Dios, pensaban que era una encarnación de Dios, y los colores que más los caracterizan a ellos es el amarillo, el rojo y el verde, y por lo general utilizan ropa con temática de marihuana. Aunque este señor nunca dijo ser un dios. Año de 1935, en el barrio de Los Ángeles, en la ciudad de
San José, Costa Rica, se funda el Club Deportivo Saprissa, con doble S. Algo importante de este día, dice 1951 en Bélgica, el rey Leopoldo III abdica en favor de su hijo que se convierte en el rey Balduino. 1951 se publica por primera vez El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, que es un libro que pues, en ciertas películas se ha asociado con el control mental, con el MK Ultra. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, de un día como hoy, en 1979, el presidente iraquí Ahmed Hassan al-Barq renuncia y es reemplazado por Saddam Hussein. Ya saben lo que le pasó a Saddam Hussein, que Bush le acusa de tener armas de destrucción masiva y bueno, pues es el fin del gobierno de Bush, que antes había sido muy aliado de los Estados Unidos. 1992, en Lima, Perú, la banda terrorista Sendero Luminoso comunista realiza un atentado en la calle de Tarata, en el distrito de Miraflores, dejando como saldo 30 civiles sin vida y 200 heridos. ¿Qué más? Bueno, pues esos son algunos de los hechos históricos de un día como hoy. Y con eso es con lo que vamos a cerrar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que aunque no seas católico, puedes tener el mismo buen deseo que yo y acompañarme a rezar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Algunos consideran que, bueno, como estamos viendo ahorita lo de Marilyn Manson, ¿no? ¿Cómo consideran que rezar es una burla para ellos? Lo mismo podremos decir de todo ese despliegue de símbolos demoníacos, calaveras que ellos tienen, ¿no? Es una cosa muy extraña que ellos dicen que somos una burla, pero ¿cómo les perjudica que se diga que alguien está practicando ayuno, que alguien está orando, que alguien está haciendo procesión, que alguien está rezando el rosario? Realmente veo que hay preocupación dentro de estos círculos porque son practicantes de cierta forma de ocultismo. Y saben que existe una guerra o una lucha espiritual. De otra forma no podría entender yo por qué se enojan, por qué les resulta tan problemático, por qué se meten tanto con las cosas que hacen los católicos. Y por qué somos el único grupo religioso que somos agredidos por toda variedad de sectas. Somos un enemigo tan fuerte que solamente todos juntos parecen animarse a atacarnos. Y yo he comentado en este programa que somos católicos de veras, de los que derrocaban tiranos, porque realmente había gente muy perversa en el poder, como Enrique III de Francia, que se merecía lo que le pasó. Y pese a que había hombres que eran soldados, que eran caballeros, nunca se atrevieron a atentar contra él. Lo tuvo que hacer un religioso, un monje católico. Otro podría ser el hecho de que un monje católico, un católico, no era monje, acaba con la vida de otro tirano, de un satanista de la casa de Orange en Holanda. Otro podría ser el caso aquí en México de José León Toral, que le vacía un revólver en la cabeza al multiasesino, psicópata y satanista presidente Álvaro Obregón Salido, el que puso la bomba en la Basílica de Guadalupe. Y así podría hablar de múltiples ejemplos en que los católicos acabaron con tiranos, con gobernantes que oprimían, que desangraban a los pueblos. Porque el católico no puede permitir que la injusticia reine en el mundo. Que si está en sus posibilidades, incluso sacrificando su vida, acabar con la de un malvado es lo legítimo. Esa forma de catolicismo, yo sé que para muchos dirán, es desconocido lo que nos está diciendo. Ese es el catolicismo real, el catolicismo auténtico, no el catolicismo buenista del Papa Francisco,
en paz descanse, que llamaba a pedirle perdón a los pecadores. Bueno, pues ya no me extiendo más en este punto con casi 2 horas de transmisión. Gracias por haber estado aquí, gracias por informarte, por ver este programa, porque más que informar, pues fijamos un punto de vista, nos metemos en cosas que yo creo que en otros lugares no. Y bueno, si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, realiza un donativo porque en serio lo necesitamos. Hasta la próxima.